Muy bien, tenemos también a otro, déjenme, espérenme, creo que me parece, espérenme tantito, creo que no conecté mi cámara. Ok, bien, como les comentaba, ilustres profesores, vemos también al otro profesor, Gerardo Muriño, donde también se hablaba de, sobre todo, retomar o rescatar o reconquistar el tema de los valores de la artesanía de los indígenas. Claro, la palabra indio no es correcto. Ahora sabemos que es indígena, pero era retomar precisamente todas estas ideas que se va a ver muy reflejado en todo el patio del trabajo, el patio de las fiestas, que lo vamos a ver ahorita dentro de la Secretaría de Educación Pública, que ya lo vimos en sesiones pasadas cuando vimos el tema de la filosofía de José Vasconcelos y el muralismo. Vean cómo se conecta todo esto. Por lo tanto, Diego Rivera estando en la escuela de San Carlos en estas fechas que hemos comentado, 1889-1905, estos profesores influyen en él y sus ideas, que ya va a ir surgiendo a través también de un arte auténtico, una pincelada totalmente gorda para que pueda dar sentido a todo esto. Y como muy bien comentaba el profesor Policarpo, fue becado por el gobernador de Veracruz de ese entonces, Teodoro de Esa, y le dice, mira, Diego, hemos visto tu talento, nos gustaría echarte la mano. Claro, tuvo sus profesores desde la escuela, también se dieron cuenta y también le ayudaron, claro. Se vendieron algunos cuadros también en esta escuela de San Carlos para apoyar a este joven, para que se fuera a estudiar al extranjero. Y claro, con esta beca adelante, pero esta beca también tenía una fecha de caducidad, ¿no? Que nos gustaría que nos becaran para toda la vida. A mí me gustaría que me becaran para toda la vida y me la pasaría en las playas, ¿no? Comiendo caldo de pescado, pero no se puede así, no se puede. Muy bien, entonces prosigo, ilustres. Espero que me sigan, ilustres profesores. Ahorita los veo un poco inquietos. Ánimo, profesores, ya viene ya un proceso de vacaciones. Ánimo. Bien, aquí quedó en esta etapa la formación del propio Diego Rivera en México. Ya a partir, ¿se acuerdan de este paisaje al aire libre? Va a venir, a ver, déjenme ver aquí, una de sus principales obras, que es precisamente obra La Era, óleo sobre el lienzo, pueden ver el Valle de México, el Popo se ve allá al fondo, es el Popo, y precisamente como pueden ver, retoma este tipo de escenografías que tiene mucho que ver con nuestro pellejo, es decir, nuestra vida diaria desde entonces del México del siglo XX, ¿no? Es decir, recuerden que después de la Revolución Mexicana, después de lo que era todas estas leyes de Emiliano Zapata que ya la vimos, la tierra todavía había muchas tierras, pero poco trabajo, había mucha pobreza de ese entonces. Por lo tanto, a veces cuando hay revoluciones que digan, ah, vamos a liberar, no, después de la revolución viene muchísima hambre, viene siempre muchísimas tragedias, etcétera. Entonces, este campesino se prepara para ir nuevamente a qué? Al barbecho, a las tierras, a esperar que llueva para que pueda sembrar su maíz, sembrar qué, todo lo que pueda vivir. Pero me parece que es una antigua hacienda, en efecto. La era, este tipo de obra que representa el paisajismo en México. Vean, esto no es mural, pero se dan cuenta cómo va influyendo todo esto. Esto lo pintó en México. Claro, va a haber otras obras más adelante, cómo va a ir cambiando el autor y su propio tiempo. Muy bien, prosigo, voy a rajatabla porque necesito ya terminar. Ánimo, profesora Maray, me parece que Morfeo con esas penumbras se está seduciendo terriblemente desde el extranjero. Muy bien, sale los años europeos. Aquí ya vamos a ver a este joven, un poco aquí rebelde, con causa, esperemos que sí, ¿no? Llega a España en 1907. Aquí precisamente conoce, ahí en España empieza ya, pues, como saben, un extranjero la vive dura. Diego Rivera tuvo que vivir por ahí en algunos cuartos, pero cuartos horribles, poder sobrevivir el frío. La profesora Maraya aquí es testigo también de ese frío terrible cuando uno sale de estas tierras calientes. Conoce a un profesor, pintor, Eduardo Chicharro, y él precisamente le enseña lo que es el arte del realismo.
Recuerden que esa corriente del realismo tiene su auge, en efecto, ya lo que va a ser después del romanticismo. ¿Se acuerda que les platiqué de esta corriente del siglo XVIII? Alemania, Hölderlin, Novalis. El realismo se trata de que la mayoría de las ideas que tengamos tengas también una repercusión, pero también nos diga qué es la realidad, ¿no? Se trata de eso, ¿qué es la realidad? Recuerden que Platón criticó lo que era el arte, decía que el arte era una copia de la mentira, de la realidad, decía Platón. Por lo tanto, el realismo trata de decir, bueno, este es el arte, pero es el arte que están viviendo aquí, por Dios, lo que estamos viviendo. Entonces, lo que pasa en 1907 con el propio Diego Rivera, luego, pues, cuando puede se echa una escapada, claro, a veces no tiene ni dinero, porque recuerden que un becario, pues, tomas el transporte público, te compras un pan, etcétera, etcétera. Va al Museo del Prado y ahí precisamente empieza a hacer algunas anotaciones, algunas copias de Francisco Goya. Recuerden, Goya precisamente, no sé si han visto estas obras, yo estoy seguro que sí. Goya lo que tiene la característica es que sus obras tienen como cierto oscurantismo, ¿no? Es decir, Eran como eh, pinturas negras, le decían algo así. en efecto, sí, por supuesto. De hecho, por ahí tiene, hemos visto por ahí una obra con mi esposa que se llama Aún aprendo. Hay una obra precisamente de un anciano que va caminando y aún con esa vida ya avanzada de la edad, aún se aprende. Es decir, y eso precisamente Goya nos comentaba que cuando termina la educación hasta con la muerte, ¿no? Es decir, Ujú. hasta la muerte. Y en efecto, ahí impacta esta obra, por supuesto. Es decir, oye, oye, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿No? Impacta bastante. Luego, claro, trata de entrar a los círculos de artistas en ese entonces, pero no era nada fácil, por supuesto. Había complicaciones, sobre todo recuerden que este tipo de grupo de artistas, ¿dónde era su centro de reunión? Cafés, restaurantes, casas, pero casas muy grandes. Para entrar, claro, necesitabas invitación. Empezó a entrar y ahí conoció a Pablo Picasso, también a Juan Ujú. Gris, conoce precisamente y ya va a ir comprendiendo lo que es el tema del cubismo, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces ya dice, bueno, voy retomando y pues ahí va precisamente poco a poco, pues caminando. Y ya luego una vez estando allí en España, dice, bueno, me voy a ir a la travesía de Francia, a ver qué pasa, porque en Francia precisamente está todo, se podría decir que era el país del arte, el país de los artistas. Vamos a Francia. Y se va en 1909. Y claro, ya después de estar en Francia, también va a Bélgica y pinta en Bruselas, que ahorita vamos a ver una de las obras que pinta precisamente. Y ahí, como lo había comentado, la pregunta que les hice, ¿no? Profesor Policarpo, Angelina Beloff, ¿no? Ahí precisamente pues conoce a una de estas chicas y pues prácticamente pues trata precisamente de, curiosamente Angelina Beloff pertenece también y toma el tipo de pintura claroscuro, ¿no? Es decir, este tipo de arte no solamente va a tener tanta expresión, pero también representa lo que es el inconsciente de la persona, ¿no? El arte, ¿se acuerdan? Que les platiqué un poco, sublimar, y eso no es tema mío, me lo dijo mi esposa, que es terapeuta. Yo soy un viejo filósofo con colmillo, ¿no? Tengo unos colmillos muy grandes, ¿no? Literalmente. Entonces, conoce a esta mujer y pues ambos ahí viven. No viven, sobreviven. Si ustedes vienen a los cuartos horribles, no se podía bañar todos los días, ¿no? Terriblemente, el agua muy cara, bueno, etcétera. Bien, ya a partir de 1911, pues se acuerdan que ya se da este problema de, pues prácticamente se acaba la beca, ya no hay billete, ¿sabes qué? Vente a México, pero la cosa es que aquí se estaba duro el asunto. ¿Se acuerdan que se va exiliado Porfirio Díaz? En 1911 se acuerdan del Plan de San Luis de Francisco Ignacio Madero, que se hace aquí en México. Y pues entonces lo que hace Diego Rivera, vende cuadros. Es decir, Ujú. con lo que ha pintado, hay que financiarse como se pueda, por Dios, ¿no? Si es posible, si alguien, por ejemplo, entra a estudiar a una universidad de Europa o
Universidad de Basilea o la Universidad de Friburgo, si ya estoy recibiendo buena formación, pues yo, no sé usted, pero yo me vendería gallinas, o cómprese unas docenas de gallinas, lo que sea. Entonces, ya a partir de sus ventas, sus cuadros, que ahí va saliendo más o menos, eh, precisamente se queda otros 10 años en Europa, no Europa, sino Europa, ¿no? Ahí se queda precisamente otros 10 años y va a regresar, curiosamente, a los 34 años a México. Recuerden que Vasconcelo, como le dice, mira, te eché la mano, te financié otra bequita, ahora sí vente. Ni modo que no, imagínate, no, problemón precisamente. Claro, y ya, claro, vamos a ver que a partir de 1913 vemos que ya empieza lo que se va a llamar el cubismo analítico. Aquí precisamente se va a ver ya la geometría, un poco de Euclides, a través de esas formas, de ese relieve, de esos trazos, se va a ver ya el tema de la abstracción pura y dura. Pero no solamente es una abstracción de la mente, sino un tipo de realismo también, ¿no? No sé si ustedes han ido al médico, pero cuando les escribe la receta el médico es un cubismo. Dios mío, ¿qué escribió? ¿Qué trata de decir? Uno traduce ácido acetil. ¿Qué dice, por Dios? ¿Qué está diciendo? ¿No? Bien, aquí precisamente vemos esa concepción en 3 dimensiones y ahorita la vamos a ver precisamente. Esto es los años en Europa del propio Diego Rivera. Muy bien, prosigo. Voy a rajatabla ilustres porque necesito ya terminar. Bien, entonces ya lo que les comentaba, aquí precisamente tiene unas de las obras, Casa sobre el Puente de 1909, igual otro óleo, y aquí como pueden ver precisamente representa todo, es un paisaje claro que no es mexicano, para empezar, es un paisaje no mexicano, ¿no? Como les he comentado, lo pinta en Europa, y aquí representa precisamente también un tipo de arte, pero también dramático, ¿no? Un arte que representa y que invita a la reflexión, ¿no? Es decir, como les había platicado un poco, lo que comentó Heráclito, todo fluye, todo cambia, no podemos bañarnos 2 veces en el mismo río porque las aguas ya no son las mismas. Y eso precisamente quisiéramos que nuestra vida cambiara en un momento a otro, ¿no? Si vivo bien, ¿para qué se cambie ese bien, no? Es decir, lo que pretendemos es que ese mal cambie lo más rápido posible. Aquí precisamente está Casa sobre el Puente, ¿no? Aquí está una de las obras que lo pinta en Europa. Muy bien, prosigo. Y aquí precisamente tenemos otro óleo. Aquí ya vemos ya eh, lo que es el estilo cubista. No sé si ya lo puedan representar, la abstracción vista de Toledo de 1912, ¿no? También aquí influye, se dan cuenta, pero lo que sí es que Diego Rivera pintaba muy bien, eso sí, pintaba muy bien. Claro que, bueno, yo hago un arbolito, pero no soy artista, ¿no? Yo dibujo un arbolito, un pajarillo, etcétera, pero aquí hay una intención totalmente, por supuesto, ¿no? De 1912. Muy bien, prosigo. Y ya vemos también que recuerden que como todo hombre que se pasa ya a lo que va a ser toda este tipo de dogmas del comunismo, que es un dogma, es una ideología, precisamente le llama la atención todo este movimiento zapatista, ¿no? Entonces, hace precisamente este arte, como lo pueden ver, es un arte totalmente cubista, totalmente, y es muy abstracto, este arte del propio paisaje del zapatista, ¿no? Vemos con ese sombrero, pero curiosamente, un sombrero, pero un tipo de personaje anónimo. Claro, es Zapata, etcétera, pero un personaje anónimo. ¿Qué significa esto? Todos podemos ser guerrilleros, todos somos zapatas, todos somos revolucionarios. Y aquí precisamente, claro, el arma y toda la circunstancia en efecto, pero aquí está de 1915, paisaje zapatista, el guerrillero, para que ustedes lo vayan viendo. Ya, fíjense cómo influye el extranjero en el propio Diego Rivera. Muy bien, prosigo. Y claro,
Ya lo platicamos, lo platicó muy bien el profesor Policarpo. Tiene un hijo con esta chica que curiosamente ahorita, no sé si vieron la noticia de este paisano oaxaqueño que se enamoró de una mujer rusa, que se convirtió en espía ruso, fue capturado en Estados Unidos, luego lo metieron a la cárcel, etcétera. Salió en las noticias. Entonces, pues este hombre no es que estuviera enamorado de esta mujer, pero pues tuvo un pequeño niño que murió por la alimentación, vivían al día los pintores, no es que tenían dinero, vivían al día. Y aquí precisamente es la representación de esta mujer que no era su esposa, era su pareja, amamantando a este pequeño niño que lamentablemente pierde la vida, Dieguito, ¿no? Y esto precisamente, esta obra es totalmente cubista, ¿no? Analítico totalmente, como lo pueden ver. Muy bien, prosigo. Y también ya aquí precisamente va a venir lo que precisamente nos hizo el comentario la profesora Maray sobre la otra beca que surge para echarle la mano, ¿no? Vemos aquí a Alberto Pani, embajador mexicano que estaba en Francia en ese entonces, eh, y pues recuerden que en 1920 todavía era el propio Vasconcelos rector de la Universidad de la Ciudad de México, es decir, la UNAM, era rector de la UNAM en ese entonces. Un año después se convierte en secretario de Educación Pública. Entonces Alberto le dice a José Vasconcelos, oye, échame la mano. Aquí hay un mexicano muy talentoso. Claro, más adelante puede ayudarnos, ¿no? Es decir, si te apoyan más, si es el gobierno, móchate, móchate. Entonces, eh, precisamente le ayudan para que pueda seguir estudiando, no solamente en Europa, sino especialmente en Italia. Eh, Precisamente ahí vemos que a partir de 1920, ya después de que se hace ya lo que es la beca, a partir de 1920, vemos que pues tuvo esos 17 meses y vemos ya lo que es el arte etrusco, bizantino y renacentista italiano. ¿Cuál es la característica de este tipo de obras? Que claro, por ejemplo, el arte etrusco viene desde siglos atrás, el bizantino les he platicado, a partir de lo que es siglo IV, siglo V, hasta lo que fue destruido inclusive por el grupo ISIS, que ya lo hemos platicado. Y el renacentismo, ¿qué es? Expresiones también de lo que es de rebeldía, pero también de un renacer del pensamiento humano. Aquí precisamente va a entender que no solamente el arte se reduce a unas pequeñas obras, sino a grandes obras. Aquí va a venir ya la idea de lo que Clemente Orozco ya lo había trabajado, los grandes murales, ¿no? Fíjese cómo va a influir la idea del propio Diego Rivera en este recorrido totalmente intelectual, pero también de un descubrimiento para sí mismo, ¿no? Un hombre rudo, muy socrático, por supuesto. Hablo del tema de la belleza. Diego Rivera, pues no fue un hombre como Brad Pitt, no lo fue así, ¿no? Pero, pues, así de la profesora Maray dice que no, aquí dice el profesor, sí, en efecto, el billete. Bueno, pero en un principio no era tanto el billete. Es No, que de no, verdad que, porque no lo había cuando se junta con esta rusa, Angelina, pues no, como usted mencionó, vivían al día, pero también tiene a otra, tiene a dos en Europa y de hecho una que tuvo una hija, algo así, pero que nunca la reconoció, pero enviaba dinero como quiera. Pero yo decía, ¿pero qué le ven qué le ven? ¿Qué le ven? Porque como exactamente, usted sí, dice, no es un Brad Pitt. totalmente. La elocuencia también es importante, la propia elocuencia. Y claro, El ya choro, les echaba el choro mareado. por supuesto, ya estando en México, aparte de la elocuencia, traía sus pistolotas, ¿no? Traía un pistolón, como muy bien se comenta, y en efecto, tiene razón. Cuando ya Vasconcelos, 1921, se hace secretario de Educación Pública, ya pues le dice a Diego Rivera, mira, vente para acá porque tengo proyectos. Entonces, deja a Angelina en París, ahí la deja a su suerte, y también hay una hija por ahí, ¿Ya? Maric, ¿no? Maric. Pero nunca la reconoce, No, nunca, pero pero curiosamente manda dinero, sí manda dinero. manda billete, manda billete, Sí. ¿no? Pero es triste, ¿no? Todo esto de ir dejando hijos, ni reconoce, oye, soy tu hijo.
soy Paquito, bueno, cosas así, imagínate nada más, también está Qué difícil, tristeza. totalmente tristeza. Bien, entonces, como pueden ver, eso pasó en Europa y ya se regresa a México. ¿Sabes qué? Ya a partir de 1921 ya es hora que vengas porque necesito que me eches la mano. Muy bien, prosigo, ya para ir terminando. Bien, vamos ya con el tema de ya que en México, pintura mural, un ideal postrevolucionario. Aquí precisamente en lo que fue la Escuela Nacional de Preparatoria, que ahorita actualmente es un museo, hace uno de los primeros murales que se va a llamar La Creación La de creación. 1922. Es un fresco, en efecto. eh, bueno, la superficie es metros cuadrados, es una superficie amplia y curiosamente se utiliza cera. A eso hablamos de eucástico, hablan de cera, ¿no? Por el cual van haciendo rellenos y también utiliza lo que se llama pan de oro, ese tipo de técnica que lo aprendió en Europa, curiosamente, el propio Diego Rivera. Y aquí precisamente, ¿qué representan? Aquí tiene rápidamente, porque híjole, se me termina el tiempo, aquí representa toda la tradición judio-cristiana, como pueden ver. Esas manos que están señalando representan la Trinidad, ¿no? Dentro de toda la concepción del catolicismo, ¿no? Este tipo de Dios, ¿no? Abarcando todo y los hombres precisamente con ese tipo de, como haciendo una rectificación. Recuerden que en el Génesis del Pentateuco judío vemos cómo el hombre se separa de Dios en el Génesis. Aquí Ujú. es una forma también como que el hombre regresa, es como el Evangelio de Lucas, profesor Amaray, el del hijo pródigo, ¿no? Regresa Sí, el hijo después de haber gastado la herencia de su papá, regresa a casa, ¿no? Lo abrazan alegremente, ¿cómo estás? Vente, y le su hijo hacen una mayor una fiesta. fiesta, matan el becerro mejor, Ujú. etcétera, su hijo mayor se enoja. Todo esto es precisamente la creación. Uno de los primeros murales ya estando aquí en México, Diego Rivera, después de haber venido de Europa, claro, haber dejado por ahí no solamente esa niña, sino otros niños por ahí. No es como el propio Rousseau. Rousseau dejó por ahí 5 niños abandonados a su suerte, no, terriblemente. Muy bien. Y ya después, claro está, conoce a Guadalupe Marín, una chica que, bueno, una joven, de hecho estaba joven, vean su cara, muy joven, Guadalupe Marín, y pues ella pues era una modelo, por el cual le ayudaba también a Diego. Diego le gustaba también pintar mujeres desnudas, seamos honestos, y por ahí pues esta chica, ya Diego pues ahí vivía más o menos, no es que tuviera mucho billete, como decía el profesor Policarpo, y ya pues dice, mira, a qué quiero que te comprometas conmigo, nada más conmigo. Por ahí va mi O sea, otra ahí foto. sí ya se casa, ¿no? Se casa en 1922, ¿no? Y curiosamente se casa por la iglesia, recordando que Diego Rivera, eso sí, era creyente y toda la cosa. Bueno, ya luego al comunismo, ya va a creer en Marx, en Lenin, en el propio Antonio Gramsci, no sé qué demonios. Todo eso es precisamente. Entonces, de ese tipo de relación van a ser precisamente, esa relación va a durar 5 años con esta chica, ¿no? Y va a tener 2 hijas, en este caso la pequeña Lupita y Ruth, ¿no? Entre 1924 y 1927, ¿no? Estas 2 hijas que va a tener, que por ahí vieron en el libro que el propio Diego estaba agarrando a sus hijas de la mano, ¿no? Ajá, las tenía una a cada lado. Exactamente, el panzón de Diego Rivera estaba por Ay, ahí, sí. no, era muy socrático, yo le he dicho, era muy Sócrates, muy Sócrates. Bien, entonces, aquí esto ya lo vimos, ilustres, esta es la representación general de lo que es la Secretaría de Educación Pública. ¿Se acuerdan cuando vimos a Vasconcelos, cuando envía precisamente toda la comitiva de que los murales deben de representar un aspecto educativo, un aspecto general? Aquí estamos la visión política del pueblo mexicano, ¿no? Estamos hablando de a partir de 1923 a 1928, todo este trabajo que se hizo a través precisamente de los murales, ¿no? Estamos hablando 235 cuadros murales, ¿no? Fíjense el gran trabajo del propio Diego Rivera. Imagínense el dolor de espalda. Imagínense estar agachado, difícil. En los 3 pisos. Y pagándote $2
al día, bestiale, está duro el asunto. Muy bien. Entonces, para que vean esto, cuando vayan a la Secretaría de Educación Pública se van a dar cuenta, tenía razón el profesor. Ese es el trabajo que inició Vasconcelos. Diego Rivera trae todo el arte europeo, sus tintes, etcétera, y lleva a cabo precisamente. Pero también ahí encontramos de José Clemente Orozco, ¿no, Por profesor? Y de supuesto, claro, Siqueiros. por supuesto que sí, claro que sí. Pero aquí, Ujú. como estamos con Diego Rivera, pues nos enfocamos nada más en él. Pero Ah, sí, vale. buena anotación, muy buena anotación. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya son las 11. ¿Puedo ocupar otros 10 minutos? Mm, bueno, la profesora nos envió ya Sí. mensaje. ¿No, verdad? No, creo que Ok. no. Entonces, me la voy a llevar a todo galope Sí, mientras. échale, échale. Bien, entonces aquí precisamente vemos una visión totalmente política de los Morales aquí en México. Vemos que en la Secretaría de Educación Pública hay un patio que se le llama en la planta baja patio del trabajo. Ahí viene precisamente esto, como pueden ver, la fiesta del maíz. Un, precisamente aquí aparece todo este tipo de óleo y vemos precisamente que aquí representa todo la bendición que es el maíz. Curiosamente es nativo de aquí de América, en especial de México, y sobre todo aquí Ujú. representa ese tipo de trabajo de todos los días. Vean, ¿se acuerdan del realismo que habíamos platicado? Aquí es un realismo. Es decir, si ustedes ven este tipo de arte, lo van a ver cuando vayan a una comunidad o inclusive aquí en el Estado de México, o por ejemplo con bueno, la profesora María a lo mejor utilizan máquinas allá para el cultivo, etcétera, ¿no? Pero Sí. aquí con las manos totalmente. Muy bien. Y aquí precisamente vemos ya un tema también teleológico, el tema precisamente de lo que es la ofrenda Día de Muertos, propiamente también de México. Aquí vemos esta ceremonia. Recuerden que este es un ritual también de curación. Eso es lo que decía Chulhan en Europa, el que estudió en Alemania, el surcoreano, el filósofo. El fin de lo ritual, decía Chulhan. Aquí no. Con el simple hecho de recorrer este tipo de acciones es una forma de curación totalmente ontológica. Entonces, la ofrenda de Día de Muertos, a partir de 1923-1924, que pertenece precisamente al patio de las fiestas. Recuerden que así le llamó el propio Diego Rivera, patio del trabajo, patio de las fiestas, en los murales que van a encontrar en la Secretaría de Educación Pública. Muy bien, prosigo, ya para terminar. Y claro está que aquí precisamente el propio José Vasconcelos tuvo conflictos con el propio, bueno, en su momento, Álvaro Obregón, presidente, entonces deja la Secretaría de Educación Pública, Vasconcelos, en 1924, asume nuevamente, bueno, asume este hombre político también, José María, y este José María provoca que ya no hay chamba. El propio José Clemente Orozco se va precisamente del proyecto de Vasconcelos porque no hay quien va a financiar todo esto, al igual que el propio Siqueiro se va. Van a trabajar a los estados de México. El único que se queda es Diego Rivera que le dice, oye, échame la mano, esto es muy importante, y le dice, muy bien, termina tu proyecto de los murales. Y sigue chambeando el propio hasta 1928 Diego Rivera. Muy bien. Ánimo, ya casi termino, profesor, ya casi, 2 minutos más. Entonces, y aquí precisamente, en 1928, conoce precisamente en ese círculo de intelectuales aquí en México. ¿Se acuerdan que Diego Rivera perteneció al Ateneo de la Juventud? ¿Se acuerdan que les platiqué del Ateneo de la Juventud de 1909? Claro que Diego Rivera llegó después, pero el Ateneo, Vasconcelos, Antonio Caso, Frida Kahlo también estuvo en ese grupo de intelectuales. Recuerden que en 1925 Frida tiene un accidente terrible, iba en un autobús y un tranvía, cho Tranvía. choca terriblemente y prácticamente es destrozada su columna, le entra por ahí un tubo en el cuerpo terriblemente y a raíz de eso sufría dolores horribles. Y sabemos también que Diego Rivera le fue infiel con su hermana, terriblemente todas estas historias, ¿no? Pero, dato, la conoce en 1928. Ella era muy, muy joven, el propio Diego Rivera, el panzón. Muy bien, prosigo, ya para ir terminando, porque hay mucho que decir todavía.
A raíz de ese conocimiento, pinta a Frida. Como pueden ver, ahí está Frida. Lleva una estrella que pertenece a la estrella del propio comunismo. Aquí vemos el arsenal Frida Kahlo repartiendo armas, que lo van a ver precisamente. Este tipo lo van a encontrar en el patio de las fiestas, en la Secretaría de Educación Pública. Aquí, si pueden ver, no sé por ahí, aquí se encuentra Siqueiros. No sé si lo pueden ver, aquí está, miren. Aquí está Siqueiros, que tiene un uniforme de capitán. Él llegó a ser capitán del ejército en la Revolución Mexicana, el propio Siqueiros, que lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? En la siguiente clase. Muy bien, bien, ya me tengo que adelantar porque hay mucho todavía que decir, pero ya no me va a dar el tiempo, ilustres. Hay mucho todavía que decir. Déjeme nada más adelantarme. A lo mejor es posible que eh, termine esta, esta sesión, a lo mejor la siguiente, nada más un bosquejo porque me hizo falta más presentaciones, mucha la información de Diego Rivera y no quiero que se queden con un aspecto ya para ir terminando. Claro que vemos prácticamente que se separa con Frida, vuelve a estar con Frida, etcétera. Recuerden que también se enamora de una fotógrafa, aquí no lo he mencionado todavía, donde se pelea con su esposa, se enamora de una fotógrafa, y por ahí hay un cuadro de la fotógrafa que se los voy a mencionar la siguiente semana, bueno, en 2 semanas. Frida muere en 1954, como pueden ver, el beso del adiós, la ceremonia del adiós con Frida Kahlo. Bien, ya para terminar, me voy a adelantar rápidamente. Faltaba todavía muchísimo, pero precisamente el último viaje, con esto ya termino, eh, diagnosticado precisamente carcinoma, es decir, este tipo de cáncer. En 1900, bueno, el 29 de julio de 1955 se casa por segunda, bueno, se podría decir por tercera vez, ¿no? Con Emma Hurtado, ¿no? Ella es la que cuida al propio Diego Rivera en su final y por lo tanto, en 1900, bueno, perdón, 24 de noviembre de 1957, Diego Rivera llega a su final, como le he llamado yo, eso es idea mía, el último viaje o la segunda navegación. Le da un infarto, en efecto, en San Ángel, pero pues ya tenía, ya, si no le iba a matar el infarto, le iba a matar el cáncer. Entonces, el asunto estaba durísimo. Y curiosamente, ahorita, si quieren ir al Museo de Arte Moderno que está en Reforma, está una exposición que se llama Memorias de un retrato de Emma Hurtado, la última esposa de Diego Rivera. Fotografías, hasta van a encontrar el pantalón gigante de Diego Rivera, un pantalón gigantesco. Es ahí por el cual pueden ir viendo. Vaya, bueno, en el caso de la profesora Maray, puedes visitar la profesora por internet, hay también un recorrido, pero si puede ir, virtual. exacto, pero si pueden ir, profesor, los que están aquí en México, pueden ir y vayan a ver Memorias de un retrato de la última esposa de Diego Rivera, Emma Hurtado. Claro que por ahí un tema con María Félix, ¿no? Con Silvia Pinal, ¿no? El propio Diego Rivera que andaba por ahí detrás, etcétera, etcétera. Pero bueno, acuérdense, verbo mata carita. Oye, profesor, ¿cómo el billete, etcétera? Entonces, con esto terminamos, un poco apresurado, en efecto, el propio Diego Rivera. Memorias de un retrato de Emma Hurtado y Diego Rivera. Con esto llego al final, ilustres profesores. Gracias por darme otros 10 minutos de su tiempo. Veo que Morfeo los está seduciendo ya de una forma terrible. Espero que aquí el profesor Policarpo se mantiene estoico, muy estoico con Marco Aurelio. Y así llegamos con Diego Rivera. Como pueden ver, una travesía interesante, déjeme decir, hay mucho que esconder, hay muchos secretos, muchos secretos. Bien, ilustres, algo que quieran decir antes de irnos. ¿Quién es la curadora del Museo de Arte Moderno, profe? Ahorita no tengo el dato, ilustre profesor Policarpo, no tengo el dato ahorita de la curadora. Pero bueno, Gracias.
Hay que investigarla, sin duda alguna, ilustre profesor. Sí, gracias. Bien, ¿alguien más? ¿Algún comentario? No. Nos vemos en 15 días, ¿verdad? En 15 Entonces, días, que la pasen bien. No puedo decir felices Pascuas, profesora Maray, pero no sé si la profesora Sandy es creyente, el profesor Policarpo no sé si será socialista, el profesor Alexis no sé, pero si alguien es creyente por acá, felices Pascuas. Si no es así, pues felices ay, ontologías. disfruten sus días de descanso, que yo no los voy a tener, Sí. pero ustedes sí, disfruten, disfruten. ¿Qué va de descanso? Nos espera el trabajo de la casa. Hay que lavar los trastes. No, las reparaciones, la impermeabilización, todo eso. Limpiar el Híjole, jardín, profesor. Sí, jardín, todo. disfruta, Poli, disfruta. Sí, gracias. Vale, vale, Voy a cuídense poner mucho. ahí Bye, la... profesor. Hasta Chao, luego, buen fin de profe. semana. Disfruten, Bye, bye. bye, suerte, bye, bye. Gracias, bye bye.